Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía. Vamos a hablar de transfugismo en la política, una reforma que tomó vuelo y que puede redibujar el mapa partidista de Colombia. Estamos con Gerson Ortiz, que cubre el Congreso aquí en La Silla Vacía. ¿Qué más, compañero? Todo bien. ¿Qué tal esta vaina? Va avanzando, ¿no? Va por su debate más complejo, que es el sexto de 8 y promete ser taquillero al menos la discusión. A ver, entonces, esta es una discusión técnica sobre las reglas de la política, pero creo que lo que hay que decir al principio es que tiene el potencial de realmente cambiar mucho en la manera en la que funcionan los partidos políticos en Colombia, los cálculos políticos y el balance de poder que ejerce como el Congreso de la República. Esto funcionará si se aprueba ahorita en el Senado, se da por descontado que en Cámara tienen los votos a partir del 2026 y además tendrá un impacto también en las elecciones regionales, no solamente en las elecciones nacionales. ¿Va a pasar o no va a pasar? Pues los números están apretados, pero digamos que por el hecho de haber pasado el coco del quinto debate, que era en la Comisión Primera del Senado, que era donde históricamente se han caído las reformas políticas, Sí. pues se le ve ambiente para superar este sexto y llegar a la Cámara, que como usted dice es más amigable a este proyecto de transfugismo. Tomo prestada su constitución que usted la había traído para lucir. Le voy a decir que es suya. Entonces, lo que se quiere cambiar es un pedacito que dice del artículo 107 de la Constitución: quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones. Eso es lo que se quiere cambiar. Actualmente, si usted quiere cambiar de partido... Pero démelo masticadito. A ver, digamos, un ejemplo vuélvame a mí. Entonces, Daniel político. Pacheco es senador de la República por el Partido Ambientalista. Gracias. Partido Ambientalista. Daniel Pacheco se eligió en el 2022 por el Partido Ambientalista, tuvo el aval, representa a ese partido, se eligió bajo las banderas de ese partido, pero está peleado con ese partido. Ese partido se volvió demasiado animalista y a mí lo que me gusta es el ambientalismo, entonces ya me quiero salir. Entonces Daniel Pacheco de todas maneras quiere seguir en el Senado en el 2026. Sí. Si Daniel Pacheco se quiere cambiar del partido ambientalista al partido laboral, sí. el partido laboralista, ¿no? Entonces tendría que haber renunciado a su curul en el Senado a más tardar el 8 de marzo pasado. Claro. Porque la ley dice, el artículo 107 que usted acaba de leer, que si usted quiere cambiar de partido tiene que renunciar un año antes de las elecciones, de las próximas elecciones. Pero entonces, para mí, renunciar un año antes de las próximas elecciones es todo un dilema político, porque primero, me quedo sin mi sueldo de 60 millones de pesos. 50 millones más o menos, más los 50 millones de la UTL, que es una bolsa de empleo. Claro. Me quedo sin mi voz en el Senado, donde me hago conocer ante el país, donde hago como debates de control político. Y pensando mal, me quedo sin mi poder de negociación ante el Ejecutivo, que es mi voto en el Congreso, para que el Ejecutivo me dé puestos o le ayude a mis aliados en las regiones, a sus alcaldes, a sus gobernadores, a bajarles plata, y a su vez eso hace que mi posición en el 2026 vaya a ser muy débil, porque como no le pude ayudar a mis alcaldes, esos alcaldes entonces no me van a ayudar en el momento de mi elección ahorita cuando empiece la campaña y yo les tengo que decir: hey, muchachos, necesito por debajo de la mesa 5.000 millones de pesos. Entonces, lo que plantea esta reforma a la Constitución, este acto legislativo, es quitar esa inhabilidad de los 12 meses y permitirle a Daniel Pacheco salir del partido ambientalista al partido laboralista un mes antes de las elecciones. Es decir, usted podría cambiar de partido hasta un mes antes de las inscripciones de las elecciones. Claro, y no solo en el 2026, sino que lo hace repetitivo, cada 4 años. Y entonces esto aplica para senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, sí. Y se vuelve un atractivo para la negociación regional, porque entonces si el senador es fuerte y ve que tiene diputados, concejales en otros partidos, los invita y les dice: hey, aquí hay más garantías, aquí podemos trabajar mejor, sáiganse de esos partidos y armamos un equipo por Colombia. Claro, pero entonces termina debilitando la posición de los jefes de los partidos, ¿no? Efraín Cepeda, César Gaviria, Dilian Toro, que un poco son los jefes de esos partidos, porque para ellos controlar a sus congresistas de alguna forma, lo que tienen es el poder del aval, ¿no? El bolígrafo. Del bolígrafo, ¿no? De ponerlos en la lista, si es una lista cerrada, de definir en qué número de la lista van, y además después de marzo
es decir, después de que se cumpla el plazo, pues usted ya sabe que ese político no se le puede ir a ningún lado. Se vuelve un incentivo perverso, digámoslo de esa manera, pero también se vuelve un atractivo para los partidos de fidelizar a su gente. Si usted tiene a su gente feliz en su partido, pues no se le van a ir. Pero el cálculo, Daniel, aquí es, pensando en esas elecciones del 2026, es que es un proyecto que le gusta a casi todos los partidos, pensando en que van a sumar. ¿Cómo es que es el lead del artículo? Un proyecto, lo que no es ventaja para unos, ¿cómo es? No, lo que es igual para unos no es ventaja para otros. Exacto, no es ventaja para nadie. No es ventaja para nadie. Entonces todos están pensando en que con el transfugismo pueden sumar. Sí. Entonces está el ejemplo del Partido Conservador que ha invitado a sumarse a sus causas al senador Jonathan Ferney Pulido, que se autorreconoce como JP, porque esto es con números en mano, ¿no? Entonces JP viene a sacarse 180.000 votos en el 2022, no está contento en el Partido Verde, le está haciendo oposición al gobierno mientras el partido está con el gobierno. Entonces el Partido Conservador dice, y si nos traemos a ese señor que tiene 180.000 votos, inclusive más, porque ha podido crecer, inclusive si lo planteamos como precandidato presidencial, se lo traen, pero lo necesitan con el transfugismo porque con la actual norma no podrían hacer ese cambio. Pero es increíble el miedo que les da salirse del Congreso un año antes, ¿no? Ni siquiera JP, que supuestamente pues tiene como esta plataforma de redes sociales, se le mide a quedarse sin el salario, sin el poder, sin la plataforma un año antes. Y además por la inseguridad jurídica que eso representa, Daniel. Es decir, salirse... Es decir, con la interpretación extensiva que ha hecho el Consejo de Estado durante los últimos 20 años sobre qué es doble militancia. Sí. Entonces, a mucha gente le queda muy difícil, me salgo ahora, me salgo después, si no me salgo ahora, ¿cuándo me salgo? Y si me salgo más tarde, ¿cómo va a ser? Entonces se vuelve muy complejo. Entonces, para poder anticiparse a ese año de inhabilidad que implica el cambio, pues está todo el mundo apoyando este tema del transfugismo. El transfugismo no es nuevo, venía como una cereza en el ponqué de la reforma política que impulsó al principio del gobierno Roy Barreras, ¿cierto? Que de hecho, para seguir el ejemplo de JP, que es como nuestro conejillo de indias para explicar el caso, JP se opuso a la reforma política que traía transfugismo en el 2023. Sí. De hecho, él celebró que se hundiera la reforma política que traía el transfugismo en el 2023 y ahora es uno de sus impulsores porque está cansado en su partido y necesita irse. Frente a esa reforma política, lo que hay que decir es que el gobierno la presentó, la avanzó hasta cuarto debate y en el quinto, cuando vio que perdió fuerza, perdió oxígeno, pues a Roy Barreras, a Roy Leonardo Barreras Montealegre. Y ahí lo tengo ya ponchado ahí, rompiendo. Que es una de las imágenes icónicas de este congreso, es Roy Barreras rompiendo la ponencia y pidiendo retirar la reforma política del 2023 porque sabía que no tenían los votos en la comisión quinta, en la comisión primera, perdón, en el quinto debate. Sí. Que es el que pasó ahorita, entonces va a plenaria, está en el tercero en el orden del día de hoy, estamos hablando del lunes, es decir, esta semana debería tener su prueba de fuego, no estoy seguro, pues creo que usted dice que no está seguro si alcanzan hoy, pero de pronto sí lo retoman mañana. Está en el tercero del orden del día porque es acto legislativo y necesita, es decir, por tiempos necesita salir del Senado a más tardar finales de abril, para que en mayo pueda tener los 2 debates restantes en la Cámara de Representantes. Y si hay acuerdo y hay conciliación, pues pueda pasar a ser ley antes del 16 de junio. Le voy a poner como el sí y no de las voces defensoras. Esto lo cojo del sí y no de RCN, que tiene una buena sección política. Este es Alejandro Carlos Chacón. Devolvamos a las épocas en donde la política era grande, los liderazgos con sus partidos eran individuales también y hacían grandes a los partidos, la coherencia ideológica, la democracia interna. Y en ese entonces estuvo Galán, Gaitán, los grandes en la política, los conservadores, Álvaro Gómez Hurtado, gente importante. Hoy la política está viendo que los partidos ni candidatos tienen. Ese es Alejandro Carlos Chacón, de Norte de Santander, senador del Partido Liberal, que... ¿Cómo es que llama, cómo es el eufemismo del transfugismo ahora? Libertad Política Democrática. Suena un buen partido, ¿no? Hasta de pronto Chacón monta un partido que se llama claro. Libertad Política Democrática con el transfugismo. La otra cara se la pongo es Angélica Lozano, que ahorita le pregunto por qué Angélica Lozano está apoyando haciéndole una oposición tan vehemente a esto. Ella dice en especial que esto le sirve más al gobierno que a cualquier otro partido. Ahí va. Estoy completamente en contra del transfugismo. Esto es mover un articulito en la Constitución para beneficio propio y directo. Y la Constitución la tenemos que respetar. Los problemas internos del partido
o particulares o que es que yo no estoy a gusto, no se pueden resolver manoseando la Constitución y reformándola. Esto es del signo de Noticias RCN. A ver, yo pensándolo como desde el interés personal, Angélica Lozano y el ala política que ella representa dentro del Partido Verde está en un problema ahorita, no ha podido escindirse ella no va a volver a la reelección porque Claudia López se va a lanzar a la presidencia, entonces pues ahí habría un conflicto, pero ella sí tiene amigos en la política que son como claudistas del Partido Verde a los que les serviría poder salirse de ahí, ¿o no? Sí, de hecho lo que dice la senadora Angélica Lozano es que esto el transfugismo podría ser la vía de escape para resolver disputas internas como la que tienen en el Partido Verde. Es decir, la decisión del Verde se retrasó porque está agarrando fuerza la tesis del Consejo Nacional Electoral de que los partidos que tienen investigaciones administrativas chiquitas, ¿no? El edil, el concejal, lo que sea, no se pueden escindir o se pueden fusionar, como pasa en el caso del pacto histórico. Es paradójico que la senadora Lozano esté como en contra de eso cuando potencialmente la reforma podría permitir que sus aliados políticos en el Verde o se salgan a una nueva plataforma, sí, o permitan que los petristas del Verde se salgan para el pacto histórico. A ver, yo sí entiendo el argumento de ella. Esto es como una reforma política a la medida de los políticos a menos de cuando ya se venció el plazo y a poco más de un año de las elecciones. Pero ese es el argumento de todas las reformas políticas que se caen, porque todos los años en Colombia hay elecciones. Entonces, este año no se hace reforma política porque beneficia a las elecciones territoriales y modifica las territoriales. Bueno, entonces el otro año. No, el otro año no, porque son de ediles y ya empezó el calendario. Bueno, entonces el siguiente año. No, este año no, porque estamos en año preelectoral. Entonces, bajo esa lógica nunca va a haber una reforma política. A ver, entremos al tema de por qué esto beneficiaría al gobierno, y creo que las voces que están en contra de esto están advirtiendo que es una reforma que le soluciona todos los problemas a Petro, y en parte sí, pero por unas razones que son un poco injustas a mi forma de ver, y es que la izquierda quiere unirse en un solo partido. Ya aprobó internamente, digamos, como una secesión, es decir, unos partidos que se quieren quedar sin entrar como a la gran sombrilla del pacto histórico, como el Maíz, otros que ya dijeron sí, vamos, pero el CNE les está frenando eso. Sí, eso lo contó usted. De entrada hay que decir que esta reforma al transfugismo beneficia a todo mundo. Sí. Ahora, el coco de los opositores a la reforma para decir que es mala, es decir, que esto va a beneficiar únicamente al pacto, y las explicaciones para decir que sí hay un beneficio del pacto están. ¿Cuál es? Actualmente, si el pacto histórico se quisiera presentar a las elecciones de 2026 como coalición, ¿sí? Como lo hizo en el 2022, sí, no lo podría hacer. No. La razón es que la ley dice que no se pueden repetir como coaliciones los partidos que en las elecciones anteriores hayan superado más del 15% de los votos. Sí. En el 2022 el pacto histórico tuvo el 16.8%, casi 17%, lo que les representó 20 senadores. Si quisieran repetir esa fórmula, no podrían hacerlo, porque ellos lo hicieron como coalición y ya no son minoritarios. Ya no son minoritarios. Entonces, ¿cuál es la vía? Si se aprueba el transfugismo, como está planteado, todos los que son integrantes del pacto histórico hoy día no se presentarían de nuevo por sus partidos bajo esa coalición, sino que lo harían en representación del nuevo partido político, sí, que es el que se plantea van a hacer de la fusión de todos esos partidos, lo que se va a llamar el pacto histórico, claro, como partido. Pero entonces eso se volvió una alternativa para ellos interesante, porque ellos lo querían hacer un poco de manera formal, como se debería poder hacer, que es con el Consejo Nacional Electoral. Pero pues usted contó que ahora el Consejo Nacional Electoral desempolvó un poco este artículo 14 de una ley del 2011, que nunca se le había aplicado a ningún partido, ¿no? Y entonces sobre disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos. No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento cuando se haya iniciado un proceso sancionatorio. Y entonces, no hay ningún partido sin un proceso sancionatorio. Todos los partidos tienen procesos sancionatorios, por lo que le digo, porque no presentan las cuentas, porque los candidatos no hicieron el aplicativo de cuentas claras, porque los informes contables no dan, sí, porque no sé, porque habían candidatos inhabilitados, etc. Entonces, al CNE todos los días, llegan denuncias o anónimas o particulares de personas que dicen, este partido incumplió la norma. Si el CNE hubiese aplicado esta norma a rajatabla toda la vida, pues es muy seguro que otros partidos que nacieron vía decisión, por ejemplo, Dignidad del Pueblo Democrático, no habrían podido nacer,
porque estoy casi seguro que el Polo Democrático cuando pidió la sesión tenía investigaciones Claro, encima. y el CN pues es un órgano donde hoy el gobierno no tiene mayorías, de hecho la mayoría, digamos, no una mayoría aplastante, pero sí hay una mayoría que tiene un poco la oposición. Entonces por eso se vuelve una cosa interesante para el CN, para el pacto. Además porque no, le añado el dato, Daniel, no solamente en la lista del Senado, hubo varios departamentos en los que el pacto histórico en las listas a las cámaras sacó más del 15%. Sí. Por ejemplo, en regiones como Bogotá. Bogotá sacó más del 15%. Hoy día los 4 o 7 senadores, representantes que tienen, no podrían volverse a presentar coaligados, sino que tendrían que irse por listas separadas. Entonces esto también les permite en la unificación del pacto pasar a... Muy rápido porque quiero que hablemos ahorita con Alejandra Barrios, que es la directora nacional de la MOE, pero no solamente tiene transfugismo, sino tiene un cambio en la manera en la que se sanciona la doble militancia de los congresistas, que esta sí que tiene aún más veneno. Sí, actualmente el transfugismo siempre va de la mano de doble militancia. Doble militancia es cuando usted pertenece simultáneamente a dos partidos políticos y eso lo prohíbe la Constitución Política en el artículo 107. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Claro, y en la práctica eso se ha empezado a entender con que usted, por ejemplo, es del partido ambientalista y no puede tener nada que... No puede apoyar a nadie el Partido Laboralista. Claro, y yo soy del Partido Laboralista, nosotros somos amigos y yo le digo, Gerson, vamos en fórmula, yo tengo unos votos en Neiva y usted me dice, yo tengo unos votos en Bogotá, listo, yo le apoyo su candidatura de circunscripción nacional, que es el Senado, con mis votos desde Neiva y usted después me ayuda. Sí, y si usted lo hace, le aplican doble militancia. Entonces, la doble está militancia bien. Está prohibida. Pues, o sea, no, a mí en principio me parece... Es decir, constitucionalmente está prohibido. Sí. Y aquí lo dice el artículo 107 de la Constitución, pero el lío está en cómo se castiga. Sí. Es decir, hasta el 2010 la doble militancia se podía castigar internamente en los partidos políticos, ¿no? Entonces, si usted era el director del partido ambientalista y me pillaba haciendo arreglo con el laboralista, me podía sancionar, me podía suspender, me podía, de hecho, expulsar del partido. A partir del 2010, el Congreso se metió en autogol porque metió la doble militancia como causal de nulidad electoral en el Código de Procedimiento Administrativo, en el CEPACA, una vaina muy técnica, pero es que el Consejo de Estado queda facultado para anularle su elección si lo pillan haciendo doble militancia. En ese Congreso del 2010, pocos se dieron cuenta, nadie mencionó que después los iban a coger por ahí, y ahora el Consejo de Estado prácticamente aplica doble militancia por todo y para todos. Claro, en unos casos que sí son un poco raros, ¿no? Por ejemplo, entonces el pacto histórico hace una coalición. Son muchos partidos, está la UP, el Polo, no sé qué. Y un senador que es, por ejemplo, Alexander López. Entonces Alexander López es senador del Polo, pero recibe el apoyo de un diputado de la UP, que es de la misma coalición. Ahí, trun, cayó en doble militancia y chao. Y digamos que la jurisprudencia que empezó a aplicar el Consejo de Estado con la figura de las coaliciones en el pacto histórico arrancó con César Pachón. Entonces César Pachón estuvo avalado por el MAIS al Senado. El MAIS tenía candidatos a la Cámara en Boyacá, pero él apoyó a uno de la Colombia Humana, que era Pedro Vaca. Entonces, por apoyar a alguien de la misma coalición, el Consejo de Estado interpretó que usted no podía ayudar a alguien de su coalición si su partido tenía candidato. Entonces le aplicó la doble militancia y por ese camino han caído de izquierda, de centro, de derecha. De hecho, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, le aplicaron la doble militancia en primera instancia en el Tribunal de Santander y está a la espera de que el Consejo de Estado o le ratifique o le revoque. Eso lo quiere tumbar esta reforma porque dice que ya la doble militancia no la va a castigar el Consejo de Estado, sino que vuelve a ser el poder de los partidos políticos. Este ha sido un poco el análisis desde la perspectiva de la ley y de los incentivos políticos. Quiero que hablemos un poquito más desde el punto de vista de la democracia y de los ciudadanos. Alejandra Barrios es una persona que conoce muy bien los partidos y nos va a ayudar un poquito a entender esto qué significa para la persona de a pie. Entonces vamos a hablar con Alejandra Barrios, que es la directora nacional de la MOE, que es una ONG que hace observación electoral en Colombia y conoce como pocas las entrañas de la política colombiana. ¿Qué tal, Alejandra? Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están acompañando, Daniel. Así que como esto se ve a cualquier hora, entonces pues un placer estar con ustedes desde la silla vacía. Alejandra, y un poco lo que Gerson escribió y ya venía como proyectando era una mirada que a veces nos pasa eso, es muy desde los corrillos del poder, pero yo quería hablar con usted
para que nos diera una mirada más amplia de qué implica esto para la democracia desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? De la desfiguración ideológica que esto puede generar dentro de los partidos. Daniel, lo primero que tenemos es que esto va a ser un golpe al corazón al sistema de partidos. Colombia tiene un sistema de partidos muy débil. Cuando uno va a otros países, uno se maravilla viendo que hay partidos políticos que tienen militantes, que tienen afiliados, que toman decisiones en convenciones, en reuniones, que además tienen diferentes sectores dentro de las organizaciones políticas y tienen que llegar a acuerdos entre ellos. En Colombia no. En Colombia hicimos 2 esfuerzos muy grandes de reformas constitucionales 2003 y 2009 para tratar de tener partidos fuertes, pero nuestros partidos siguen siendo muy personalistas y siguen siendo partidos también muy parlamentarios. Permitir que quienes hayan sido elegidos puedan moverse cada 4 años una sola vez de un partido a otro 4 meses antes de un proceso electoral y además llevándose la curul, es personalizar más el ejercicio de la política, es generar caudillismo y es generar unos poderes políticos regionales donde lo que tú tienes son alianzas electorales y no propuestas de partidos con posturas ideológicas, que ya eso es muy difícil de lograr. A ver, pero por ejemplo, Chacón dice que esto lo que hace es darle una transparencia ideológica. ¿Cómo es que le dice Gerson? Libertad política democrática. Libertad política democrática. Alejandro Carlos Chacón. Ahí Entonces, sí, Daniel, hágale. una cosa es la libertad y otra el libertarismo, es decir, una cosa es que se pueda decidir en qué partido pido el aval, pero que yo sepa ninguno de los candidatos que fue electo o que está hoy en el Congreso de la República lo llevaron forzado a pedir un aval. A ninguna de las organizaciones políticas. 2, aquí no hay nadie secuestrado, no hay nadie encerrado y no hay nadie al que se le hayan violado sus derechos políticos. Ellos se pueden retirar. El doctor Chacón, como el resto de los congresistas, se pueden retirar del partido político un año antes de las elecciones, entendiendo que no compraron una curul, que quedaron elegidos a través de una organización política. Por eso fue lo que le tocó hacer a David Luna, porque en cierta manera estaba secuestrado en Cambio Radical pensando en una aspiración presidencial, ¿no? Pues yo no sé si secuestrado, yo creo que él fue por sus propios medios, vio la dirección de la sede de Cambio Radical y fue y pidió un aval. ¿Qué no tenemos? Y en eso creo que el ejemplo da lugar, como en otras organizaciones políticas, no tienen sistemas democráticos para la selección de candidaturas. Entonces, Gerson, tú lo que ves, igual que creo que vemos todos los colombianos antes de las elecciones, es un candidato que dice, y me voy a lanzar, ¿por qué partido? Estoy viendo. ¿Qué es lo que está bien? Las condiciones de ingreso al partido. Alejandra, ¿qué pasó? A ver, este transfugismo lo han patinado ya varias veces, se le hundió a Roy Barreras y ahora sale como de una iniciativa legislativa pues del Congreso sin un aval claro del gobierno. Porque esta sí parece que puede ser, Alejandra, y digamos, todos estamos viendo 2026, pero esto también puede como revolcar mucho a las regionales, ¿no? Y esto va a revolcar absolutamente todos los procesos electorales, las nacionales y las regionales. Obviamente el primer impacto viene para las elecciones a Congreso del próximo año y posiblemente presidenciales también. Ese es el primer impacto que tenemos, es el impacto más cercano, porque no había pasado antes. Yo te voy a decir, la misión de observación electoral no es principista, no es que diga que no se puede aceptar el cambio de una organización política y esto ya pasó en una reforma anterior donde se aceptó que se pudieran pasar de un partido a otro, pero había una reforma integral. Aquí tenemos una reforma de 2 artículos que lo único que está diciendo es pásese una vez cada 4 años cuando quiera otro partido. Los directivos también se pueden pasar al partido cuando quieran a otro partido. Y el Consejo de Estado deja de disciplinar la doble militancia y eso lo van a disciplinar las organizaciones políticas. Cualquiera de estas 3 modalidades uno dice muy bien, algo te dice el sistema de partidos, digamos, algo les dice a ustedes que debe haber un sistema de partidos, que el sistema de partidos y los partidos son las columnas de la democracia, que cuando tú tienes 31 organizaciones políticas, Daniel, 31, ¿tú me podrías decir las diferencias ideológicas entre las 31? Creo que no. Es dificilísimo. Y si además nos estamos paseando de un partido a otro para ser libres, pues realmente lo que generas es una confusión entre los ciudadanos que terminan votando por personas
Y esas personas se vuelven los caudillos locales que ponen las condiciones de cómo se van a presentar en la siguiente elección. Doctor Barrios, pero hablando de partidos, bajo esta lógica de lo que hemos hablado, ¿qué partidos se verían más beneficiados con esta reforma, con este transfugismo, en la lectura que ustedes hacen desde la MOE y el seguimiento electoral que han hecho durante los últimos 30 años? Pues yo te voy a decir que para este proceso electoral todos, porque esto está pasando como un bólido en el Congreso, esto no lo para nadie. Si estuviéramos hablando, porque lo que se ha dicho es favorece específicamente a los partidos del pacto histórico, porque no pueden volverse a presentar en coalición, esto les permitiría a todos cobijarse sin ningún problema, sin tener que hacer coaliciones, sin tener que hacer fusiones o escisiones en una sola sombrilla. La respuesta es no solamente a ellos, porque no tendrían entonces los votos. Y como usualmente todos se lo unen en el Senado al pacto, pues creo que lo que estaríamos hablando ahora es cómo vamos a hacer la autopsia de una propuesta de reforma que se hundió en Senado, como se hunden normalmente las reformas. No, esto les sirve a todas las organizaciones políticas, porque aquí el voto es personal, cada uno está haciendo sus cálculos de si no me aceptan esta condición en una lista cerrada. Por ejemplo, Gerson, hay el partido X se va a estar cerrada. Pues yo quiero ser cabeza de lista. No, no te lo acepto. ¿Sabes qué? Chao. Me voy a otro partido político que la tenga abierta o donde yo encabece la lista cerrada. Partido político que necesita pasar el umbral. ¿Sabe qué? Me voy de compras, me voy a pescar. Necesito 5 senadores o 4 representantes a la Cámara que me nacional. Eso es lo que nos va a pasar a final de año si seguimos con esta propuesta. Alejandra, usted lo mencionaba y era la sanción a la doble militancia, que es esta infracción que puede cometer un político por recibir apoyos de, por ejemplo, un representante de otro partido, si es un senador, o como pasó en el caso de Roy Barreras y Alexander López, los que estaban en estas coaliciones. ¿A usted le parece que es muy estricto el régimen actual, que ha descabezado a varios senadores? El Consejo de Estado lo ha hecho absolutamente estricto y los ha obligado a disciplinarse. Pero entonces esto no es culpa del Consejo de Estado. Aquí teníamos que haber tenido por lo menos 3 propuestas de ley estatutaria que tenía que haber trabajado este Congreso de la República y que no lo hizo. Entonces, más o menos que porque no hicieron el trabajo que tenían que hacer, el Consejo de Estado les puso las normas, los estándares más altos. ¿Qué tenían que haber reglamentado? Y mira los temas tan importantes, coaliciones. Ah, claro que hay doble militancia cuando tú haces unas coaliciones, a veces hasta de 11 partidos, para una corporación pública, como nos pasó para gobernaciones o alcaldías, y de pronto alguno de los senadores o representantes a la Cámara apoya a uno de los que hubo por ahí de coalición, pero que no es la coalición formal a la que pertenecía o que apoyaba su partido tenía otro candidato. Entonces el Consejo de Estado dijo, yo no tengo norma, pero esto no es razonable. Y así, esas son sobre todo la mayoría de los casos, vamos casi a más de 15 elecciones atípicas, por la mitad de ellas más o menos por doble militancia. ¿Por qué no lo reglamentaron? El Congreso podría decir cómo se reglamenta. Podría reglamentar, por ejemplo, Daniel, que obviamente la MOE también se opondría, pero en una ley estatutaria podría decir, usted apoya a quien se le dé la gana cuando se le dé la gana para la elección que se le dé la gana. Y entonces quedamos con esa regla. Dejo claro, la MOE se opondría a un artículo redactado así, pero sobre todo con esa esencia, pero no hicieron la tarea frente a las coaliciones, no se hizo la tarea frente a la democracia interna de los partidos. Entonces nosotros no tenemos procesos claros de democracia interna, aquí se va y se busca el aval con 2 condiciones, vea que soy reconocido y vea que tengo plata para pagar mi campaña. Y entonces tienes una cantidad de partidos que ese es el estándar que utiliza y después la persona se siente atrapada, secuestrada y amenazada porque fue y pidió el aval cumpliendo esas 2 condiciones. Y en tercer lugar tendrías que haber hecho, ¿no? Lo de hacerlo de coaliciones, lo de democracia interna de los partidos y obviamente reglamentar la doble militancia. Cuando se considera que hay doble militancia, cuando se considera que no hay doble militancia de manera específica. No lo hicieron, se los está haciendo el Consejo de Estado, pero se fueron al otro extremo. Y el otro extremo es, imagínate la belleza, que los partidos políticos sancionen la doble militancia en el Consejo de Estado. Entonces, es como cuando yo me voy de la casa. Entonces, si yo me voy de la casa, ¿que me sancione quién? Mi papá y mi mamá. No, yo ya me fui. No, ¿qué me van a sancionar? Gracias. Y el partido que llego está feliz de recibirme porque llegué con mis corotos, mi sueldo y mi buena vibra.
entonces pues tampoco me va a sancionar. Es decir, se pasaron al otro lado en una propuesta de reforma política que tiene solo un artículo importante y que no toca nada más para fortalecer nuestro sistema de partidos. Alejandra, usted que cubre la política, casi que me quiero dar como pésames mutuos, porque siempre nos estamos quejando de que nada avanza, el status quo se apodera de la reglamentación de la política y de un momento a otro salta para el otro lado y se vuelve un desorden como a la medida de los intereses electorales de cada congresista. Pero bueno, vamos a estar pendientes de qué pasa hoy, mañana. Muchas gracias por su tiempo, Alejandra. Pues Daniel, muchísimas gracias, y a Gerson, muchísimas gracias por la invitación, y pues creo que al igual que ustedes hoy estaremos muy atentos a lo que pasa en el Senado, y faltan 2 vueltas más, y esto va como un bolido. Chao, Alejandra, gracias. Chao, que estés bien. Y ahora, entonces, Gerson, y aquí para cerrar, ¿necesita una mayoría absoluta en este 6º debate en plenaria en Senado? ¿Cómo se ve la cosa por ahora? Sé que esta es una difícil de cantar, ¿no? Porque como hay tantos intereses individuales, no hay voto de bancada. ¿Es voto secreto o es nominal? Es nominal y hay mucha presión. Claro. De ayer a hoy, de este fin de semana, han salido columnistas, directores de partidos, dueños de partidos, congresistas están en oposición, inclusive hasta gremios comerciales que estaban oponiéndose a esta reforma bajo la lógica de que únicamente beneficia al pacto, cuando en realidad lo que hace es beneficiar a todo el mundo. Entonces, somos 105 senadores en este debate de plenaria, 6º debate, y necesitamos 53 votos o para hundirlo o para aprobarlo. ¿Sí? Sí. Los 53 votos parten de una base de unos 40, estas cuentas parten de unas bases de unos 40 que están así. Los 20 del pacto, Sí. los 5 de comunes, hay unos 7 liberales que están ahí, empezando por Alejandro Carlos Chacón, que es el coordinador ponente. Hay unos 6, 7 de la U que se interesan en tal vez recibir gente. 7 de la U, hay unos 4 o 5 verdes, entre ellos JP y sorprendentemente Iván Name, quien ahora sí le parece que la partidocracia está mal y por eso va a apoyar el transfugismo. ¿Y a Name quién lo recibe? Obviamente alguien lo recibe. Al hijo, que es el que va a ser el candidato. Y a partir de ahí empiezan los cálculos. Ahí están los 40. Los 3 de En Marcha necesitan el transfugismo para poder... Por ahí unos de Cambio Radical. Hay 2 de Cambio Radical que en las cuentas de todo el mundo aparecen, que son Ana María Castañeda, que está inconforme en ese partido, Sí. que no está cómoda, y Temístocles Ortega, que tiene más coincidencia con el pacto que otra cosa. Y aquí los fieles de la balanza, ¿quiénes van a ser? Los conservadores. Los conservadores inicialmente no estaban con el proyecto. Trataron de hundirlo, de hecho, en la primera vuelta, pero sorprendentemente en el 5º debate, en la comisión primera, se montaron al bus. Y el hecho de que Efraín Cepeda lo hubiera organizado, lo hubiera agendado para esta semana, ¿es algún indicador de algo? Puede ser un indicador porque le están haciendo coqueteos a Jonathan Ferley Pulido. Y lo quieren ahí y tal vez hacen el cálculo de que lo puedan sumar. Pero bueno, digamos que eso es anecdotario porque de todas maneras los actos legislativos tienen prelación en el orden del día. No es tanto que sea una cosa de que Cepeda quiere que se apruebe, aunque indirectamente lo pueda apoyar. Entonces los conservadores pueden ser fieles de la balanza, son 15. Si se montan al bus 5 u 8 o 10, que es lo posible, ese proyecto de transfugismo perfectamente puede ser aprobado en el Senado, y si pasa a la Cámara va a ser mucho más fácil de aprobar porque ya las mayorías están más claras, hay más intereses regionales por recoger lo que le decía al principio, concejales, diputados, que se puedan transfugar y llegar a... Transfugar. Ese verbo yo creo que ni existe, pero, digamos, se va a aplicar. Esas son más o menos las cuentas de lo que puede pasar esta semana en el Senado. De tránsfugas y libertinaje político, estamos a puertas de una revolución en los partidos colombianos, una revolución dibujada por los mismos políticos de esos partidos. Estamos muy pendientes de lo que va a pasar en esta plenaria del Senado. Muchas gracias, Gerson. Gracias, Daniel, por la invitación. A ustedes muchas gracias. Si les gustan estos videos, suscríbanse al canal, activen la campanita y les dejo la nota de Gerson en la descripción de este video. Chao.